Que diga el Banco Central Europeo. Alemania, dato de inflación. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Le preguntan al ministro de Economía, al señor Habeck. Oiga, inflación en Alemania. No está mal el dato, cae un poco. Bueno, en realidad, el IPC se mantiene casi intacto. Y la subyacente incluso tiene ciertas subidas. Ocurre lo mismo en España. Creo que podemos ver el gráfico del IPC en Alemania. Enseguida nos lo pinchan también nuestros compañeros y echamos un vistazo precisamente a esos movimientos que hay dentro de la inflación en una Alemania donde Robert Habeck, el ministro, lo que ha dicho es que es verdad, hay una caída significativa, ahí lo tienen, porque viene desde el 12, pero es que está en el 7,8. Sigue decepcionando a un mercado que esperaba una caída mucho mayor. Y la subyacente sigue muy arriba. ¿Es una caída significativa? Dice Robert Habeck. Sí, pero él mismo se da cuenta. Fíjense el nivel, Fíjense el nivel y fíjense dónde hay que irse. Históricamente siguen en un punto espectacular y por más que baja la energía, por más que controlan el mix energético, la inflación en Alemania sigue disparada. Y le preguntan, bueno, hay una caída, y dice, sí, es significativa, pero no hablaría yo de una tendencia todavía a la baja, de una tendencia inversa en la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación subyacente sigue anclada. Porque los alimentos en Europa, y en particular en Alemania también, sigue anclada. Lo peor es que si miramos a España, que creo que tenemos también el gráfico, en España llevamos todo el día presumiendo y escuchando al gobierno decir que es que cae la inflación. Porque es verdad, ha caído. Si miramos los datos en España, la caída, bueno, esa sí que es más significativa. Pero es solo el IPC. Creo que podemos ver también el gráfico del IPC en España, a ver si nos lo ponen también nuestros compañeros, y echamos un vistazo. Pero es solo la general. La subyacente sigue altísima y casi sin modificaciones. Aquí lo tienen. La única modificación de la inflación subyacente, para el que no lo pueda ver bien ahora enseguida, si no nuestros compañeros se lo suben para que lo vean ustedes a pantalla completa, pasa del 7,6 al 7,5, es decir, vuelve a donde estaba en enero. No es que haya un bajón espectacular en la subyacente. El coste de la vida en España sigue estando disparado. Y dirán ustedes, bueno, como dice el gobierno, que es que hemos bajado casi 3 puntos, el IPC, del 6% al 3,3. Oiga, por favor, no hacernos trampas. Eso está bien, pero eso es la energía. Bueno, eso también es el coste del bolsillo del contribuyente. Pues tienen ustedes razón, pero es que nos lo cobran ustedes de muchas otras maneras. Bien, que no se ven aquí. Y esta caída que ven, esa caída que se ve desde el 6 hasta el 3,3% en España, en buena medida también se debe a que ya no se está calculando igual el IPC, porque nos hemos reinventado la forma de hacerlo. De hecho, si armonizamos es decir, si lo igualamos a Europa y a cómo se calcula y lo estandarizamos, en realidad no solo no hay una caída, estamos viendo de momento y hasta ahora una subida del 1,1 en el IPC. ¿Por qué? Porque la subyacente tiene un peso mayor en Europa. Porque hay otra serie de cuestiones que incluye el IPC general, donde la subyacente tiene un peso mayor. Si nos hacemos trampas para que las cosas que bajen mucho, que es lo que hacemos en España con nuestra cesta, entonces pasa esto, que le queremos mentir a la gente diciéndole que cae del 6 al 3,3%, cuando en realidad lo que tiene que ver con su coste de la vida cae del 7,6 al 7,5 y se queda igual que en enero. Oiga, esto es una tomadura de pelo. Esto es una tomadura de pelo. Esto quiere decir que yo sigo pagando un pastizal y a más, mientras mi coste de la vida está disparado, me dicen que no hay crisis, que no me tengo que preocupar por la banca, pero me suben todos los costes también de mi hipoteca, etcétera, etcétera. Donde antiguamente, para que yo tuviera un coste así, para la recesión que se nos podría venir encima, el Banco Central Europeo estaría actuando de otra manera. Pero el Banco Central Europeo, como no tiene nada, insisto, no es culpa suya en realidad. O sea, los criticamos, pero no es su culpa. Si no pueden hacer otra cosa. O suben tipos o bajan tipos. O inyectan dinero o lo retiran, pero no, o sea, no tienen un instrumental muy grande. Ni siquiera pueden tocar partes de la política fiscal, ni definir un crecimiento. Porque, claro, ¿para quién? Para Alemania un poquito más de crecimiento, para España, para Francia, para Italia, no pueden hacer eso. Y como no está en su mandato, ni tienen la posibilidad de hacerlo, ni las herramientas, pues pasa esto, que te toman el pelo en tu país, a cada uno en el suyo. Por lo menos Robert Habeck en Alemania tiene el cuajo de decir que efectivamente no hablaría de una tendencia inversa. Porque aquí en España se nos ha llenado la boca diciendo que la inflación ha caído casi 3 puntos porcentuales. Cuando la realidad de tu coste de la vida es la línea naranja que veis ahí. Insisto. Datos del INE. No se los está inventando Negocios Televisión, por si vamos a seguir con esa historia. Todavía hablando de España.